El Señor le bendiga. A continuación tenemos un tema muy interesante basado en el Salmo 23. Habla de cosas que son elementales para la vida y en el desarrollo del tema se trata también de aspectos importantes para el matrimonio y situaciones relacionadas con el adulterio, así que no se lo pierda. Dice la palabra del Señor en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La palabra del Señor nos enseña que si el Señor es nuestro pastor, dice la Biblia, nada me faltará. Y cuando la palabra del Señor nos muestra en este versículo que nada nos faltará, y de pronto alguien pueda decir, pero pastor, a mí me faltan muchas cosas. A mí me falta la comida. Muchas veces no hemos comido, yo no he comido, no he tenido para la comida. No he tenido para pagar la renta de mi casa, por ejemplo. Y yo comprendo que muchas veces el Señor permite ciertas pruebas, ciertos desiertos, porque el Señor quiere hablar al corazón de la persona, porque quiere llevarle a un nivel más elevado de espiritualidad. Pero también el Señor permite otro tipo de desiertos, como por ejemplo el hecho de no tener para comer. Porque el Señor quiere ser el pastor de esa persona. Si alguien, por ejemplo, me dijera, pastor, yo he tenido muchas luchas para la comida, ¿valdría la pena que se preguntara esta persona a sí misma si en verdad el Señor es o no su pastor? Porque si el Señor es su pastor, dice la palabra, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si el Señor es su pastor, no le va a faltar nada de lo que humanamente consideramos básico. ¿Qué cosas son básicas? El suplir las necesidades fisiológicas, que está en la base de todas las necesidades humanas. Porque una persona no puede estar pensando, es difícil que una persona esté pensando en la universidad, en comprarse un carro,
en comprarse ropa de marca, en zapatos de cierta marca y de cierto precio, si no tiene nada en el estómago? ¿Me explico? Entonces, por encima de todas las necesidades están las necesidades fisiológicas, como el hambre es una necesidad fisiológica. La sed es una necesidad fisiológica. O sea, nadie va a estar pensando en comprarse una hamburguesa si no aguanta la sed. Primero quiere beber agua. Ya después pensará en qué va a comer. Nadie va a estar pensando en comprarse un vestido de cierta marca o un abrigo de cierta marca si tiene hambre, si sus hijos le están pidiendo comida. El Señor es mi pastor, dice la palabra, y nada me faltará. Nada. Si a una persona le está faltando algo, bueno, es momento para que la persona se pregunte, ¿será que he hecho del Señor mi pastor? Porque si me falta la salud, y esto es muy constante en mi vida, yo tendría que preguntarme si el Señor es mi pastor. Porque la salud está entre las necesidades básicas, ¿no? Necesitamos tener salud. Es una necesidad básica. Está en la base de las necesidades humanas. Forma parte de las necesidades fisiológicas. Si alguien no puede descansar, habría que preguntarse si el Señor es su pastor. Un descanso espiritual, un descanso mental o un descanso fisiológico. Habría que preguntarse si el Señor es su pastor. Si no tiene que comer y en casa no hay que comer, habría que preguntarse si el Señor es su pastor. Luego de las necesidades básicas que ya mencioné, están las necesidades de seguridad. Todos necesitamos sentirnos seguros. La esposa necesita sentir esa seguridad de que todo va a estar bien, de que hay un medio para obtener recursos. Que hay donde vivir de manera segura. Porque una cosa es tener donde vivir y otra cosa es tener donde vivir de manera segura. Luego hay otro tipo de necesidad, como las necesidades de afiliación. Todos necesitamos relacionarnos con los demás. Somos seres gregarios. Necesitamos sentirnos queridos, apreciados por los demás. Pero tenemos que tener mucho cuidado. No debe ser una necesidad básica, como comer y como tomar agua, como el hambre y como la sed. Porque si es una necesidad básica, todo el tiempo usted va a estar dependiendo de los demás para sentirse bien. Y eso es incorrecto. Que su necesidad de afiliación sea principalmente con el Espíritu de Dios.
Todos necesitamos relacionarnos y todos necesitamos hablar. Que su necesidad básica de afiliación y de comunicación sea con el Espíritu Santo. Y que su necesidad de escuchar una voz, unas palabras, palabras de ánimo, palabras de consuelo, que sea principalmente de parte de Dios. Porque el hombre le puede fallar. El ser humano puede fallar. A lo mejor usted va a necesitar en un momento dado hablar con una persona para que le escuche o para que le dé un consejo. Y si en ese momento usted llama al pastor y el pastor está atendiendo a otra persona, entonces usted viene y dice, bueno, el pastor está ocupado. Me voy a comunicar con el buen pastor, con mi Señor, con mi Padre eterno, con el pastor de su alma. Porque el Señor tiene pastores en la tierra, pero los pastores muchas veces no nos alcanza el tiempo, no nos damos abasto. Pero usted viene y dice, yo tengo al Señor que es mi pastor, Jehová que es mi pastor. Y entonces esa necesidad que tengo de comunicarme con alguien, la voy a canalizar a través de la oración y me voy a comunicar con Él. El Señor es mi pastor, dice Salmos 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si necesito el consejo de alguien, qué mejor que sea el consejo del Señor. Qué mejor. Aquí se encuentra una hermanita que no sabía qué hacer con su esposo, no sabía si recibirlo o no recibirlo, después de un viaje largo, después de que estuvo él con otra mujer, sabiéndolo ella. Y yo le di mi consejo de pastor, pero ella no quedó muy convencida. Entonces yo hablé con el Espíritu Santo en ese instante, mientras ella me dijo unas frases más, y el Espíritu Santo me marcó lo que ella tenía que hacer. Y entonces le dije, dice el Espíritu Santo, esto, esto y esto y esto. Y la hermanita sintió un gran alivio. Hasta me lo expresó y dijo, eso era lo que yo necesitaba oír. Porque durante tanto tiempo yo he actuado de otra forma y ya no quiero estar más así. Entonces, no hay mejor consejo que el consejo del Señor. No hay mejor directriz que la directriz del Señor. No hay mejor dirección que la dirección del Espíritu Santo. Esa necesidad que usted tiene, que yo tengo, de comunicarnos con alguien, de tener una amistad con alguien, de tener coinonía con alguien. Está bien que la tengamos con seres humanos, pero principalmente suplamos esa necesidad con el Espíritu de Dios. Luego hay otro tipo de necesidad, las necesidades de reconocimiento. Ya no son como las necesidades fisiológicas, pero siempre es como que una necesidad que tienen los seres humanos. Pero más que necesidad, yo le aconsejo que sea un deseo, como el deseo de afiliación, como la necesidad de afiliación es una necesidad, pero también miremosla como un deseo. La necesidad de reconocimiento, que todos necesitamos que nos reconozcan, que valoren lo que hacemos, que nos digan, excelente, muy buen trabajo, bien hecho, siga adelante.
Mire lo que usted hace, me es de mucha ayuda, de mucha bendición. Mire su trabajo aquí es muy bueno. En el caso de las hermanas que trabajan. Las hermanas que venden algún producto, mire su producto, qué bien me salió. Qué bonito su producto. Me gusta, la felicito, siga vendiéndolo. O que reconozcan. O que digan, mire qué bonito, qué bonita su casa. Por ejemplo, en el caso de las hermanas que tienen casa propia. Qué bonito su carro, en el caso de las hermanas que tienen carro. O qué bonito su vestido. O qué bonito su reloj. O qué bonito su teléfono. Es una necesidad de reconocimiento que el ser humano normalmente tiene. Y tristemente muchas personas buscan esa necesidad de reconocimiento o esa necesidad de afiliación. Saben que las buscan en otras personas, hablando del matrimonio. Buscan eso en otras personas. El esposo, la esposa nunca lo halaga, nunca le dice lo bien que se mira. Y alguien más se lo dice en la calle. Tristemente muchos se van de boca, dicen acá en Guatemala, es un refrán, para referirse a que les impacta mucho eso. Influye mucho en ellos eso. Y también pasa a las mujeres. El esposo nunca la halaga, nunca le dice qué bonita te ves con ese vestido, qué bien te quedó ese peinado, cómo te hiciste el pelo para este lado, te queda mejor así, qué bien te miras con el pelito largo. Y otro hombre se lo anda diciendo en la calle. En muchas mujeres vulnerables, no en todas, pero en muchas mujeres vulnerables les afecta y terminan identificándose con otro hombre y después las enamoran. Lo mismo sucede en la necesidad de afiliación. Muchas mujeres quieren tener amistad con el esposo y no la tienen y resultan teniéndola con otro hombre en el trabajo. Muchos esposos quieren tener esa amistad con la esposa y la esposa resulta que nunca platica con ellos, más se dedica a sus cosas y ellos terminan teniendo amistad con una mujer en el trabajo, se identifican con ella, se llevan bien con ella, conectan bien con ella y después terminan conectando hasta sexualmente. ¿Todo por qué? Porque en el matrimonio descuidan estas necesidades. Y vayamos también, mencionemos un poquito las fisiológicas. El sexo está dentro de las necesidades fisiológicas, pero no se compara, y lo aclaro, con la necesidad de comer, ni de tomar agua, o la necesidad de respirar. No se compara. Un hombre, una mujer puede vivir sin tener relaciones sexuales durante años, décadas, toda su vida, pero no puede vivir sin comer. Una persona no puede pasar más de un mes sin comer, se puede enfermar. A menos que sea un ayuno de 40 días, ¿no? Pero ahí ya el Señor le sostiene. Pero que una persona diga, voy a pasar 2 meses sin comer, se va a morir. Una persona que diga, voy a pasar 10 días sin tomar agua, igual, pueden colapsar sus órganos, puede morir. Una persona que diga, voy a pasar 10 días sin dormir, santo Dios, puede hasta enloquecer. Y hasta puede llegar a morir. Pero una persona puede pasar meses y años sin tener relaciones sexuales. Sin embargo, no todas las personas son así. Hay personas que esa necesidad es una necesidad muy fuerte. Muy fuerte. Y a cada cierto tiempo necesitan tener relaciones sexuales. Y si no están buscando a Dios, supongamos que él esté en otro país, ella está en otro lugar, y no están conectados con el Señor principalmente, y luego con la esposa, muchos terminan buscando a otra mujer para tener relaciones sexuales. Y pasa también en las mujeres. ¿Cuánto no se ha visto de mujeres que se quedan en su país? El hombre se va para Estados Unidos, por ejemplo, y pasan los años, y resulta que la mujer aparece con otro hombre y hace vida con otro hombre. ¿Por qué? El esposo ya no
satisfació esa necesidad, ya no satisfizo esa necesidad en la mujer, la necesidad de las relaciones sexuales, que forma también parte de las necesidades fisiológicas que están en la base de la pirámide, pero que no se comparan con la necesidad de comer, de respirar, de beber agua, con la necesidad de dormir. Entonces, es importante, las hermanas que me escuchan y hermanos que me escuchan, que tienen esposo y esposa, que le pongan ojo a las necesidades que pueda tener su cónyuge, sus hijos, las necesidades que pueda tener ella misma, él mismo, para que el enemigo no se aproveche de esas necesidades y se den los adulterios. Si usted no escucha a sus hijos y no les presta atención, sus hijos van a irse a la calle. Alguien más les va a prestar atención. Alguien más los va a escuchar y ese alguien más puede ser un pandillero que lo va a inducir a una vida caracterizada por el delito. Una vida delincuencial. Lo que la persona no recibe en casa lo termina buscando en la calle. Si usted no atiende las necesidades de su cónyuge, de pronto no faltará alguien más por ahí que las vaya a atender y le quite su esposo o le quite su esposa. Y en el caso de las personas que me escuchen, que su esposo o su esposa no está con él o con ella, pero que sabemos que el Señor va a restaurar ese matrimonio, póngale ojo a esto que estamos hablando. Pero todo tiene su base en el Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor suple mis necesidades. Comenzando desde las necesidades básicas como la alimentación, el agua, un techo donde vivir, ropa para vestir. Nadie va a estar pensando en alcanzar una meta en el trabajo si no tiene con qué abrigarse esta noche. No tiene una sábana para cubrirse. Si el Señor es su pastor, mi hermana, si el Señor es su pastor, el Señor va a suplir sus necesidades y Él hará que las demás necesidades que hemos mencionado en este momento también se puedan cubrir. Porque Él le dará, por ejemplo, la necesidad de afiliación, de tener una persona con la que compartir, aparte de tener amistades, tener un cónyuge. El Señor se lo da. La misma palabra dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y si no es bueno que el hombre esté solo, tampoco es bueno que la mujer esté sola. Y no digamos si hay hijos. No es bueno que la mujer esté sin el esposo. Porque estar sin el esposo significa significa que los hijos estén sin papá. No es bueno que el esposo esté en una situación en la que la esposa anda con otro hombre. No es bueno para él y no es bueno para los hijos. El Señor va a restaurar a esa mujer que anda en una vida en desenfreno. El Señor le suple sus necesidades fisiológicas, porque incluso esa necesidad de sexo que tiene el ser humano, el Señor le da a su esposo y le da a su esposa para que pueda suplir esa necesidad fisiológica en usted. La misma palabra dice que el que no tenga el don de la abstinencia, que se case, que es mejor casarse que estarse quemando. Es decir, si una persona no puede controlar ese apetito sexual, una persona soltera o una persona viuda o una persona que ha sido abandonada por el esposo, por la esposa, el Señor le devuelve a su esposo, le restaura su matrimonio, porque también ahí el Señor va a suplir esa necesidad a través de su cónyuge, esa necesidad fisiológica que es la relación sexual. Y para él también.
dentro del marco del matrimonio, porque fuera del matrimonio, que se quiera suplir esa necesidad, solamente trae caos y destrucción, y al final el infierno y posteriormente el lago de fuego, porque escrito está que los adúlteros y los fornicarios tienen su parte en el lago de fuego. Y el Señor se encargará de suplir esa necesidad de seguridad, esa necesidad de afiliación. Lo que decíamos, que todos necesitamos relacionarnos con los demás, que nos escuchen, escuchar a otro, escuchar el consejo de los demás, esa necesidad de reconocimiento, que me reconozcan, que si tengo algún logro, que las personas lo valoren y lo admiren, pero que no sea una necesidad primaria, que más que una necesidad sea un deseo en usted, porque no podemos depender del elogio de los demás. Y por último está la necesidad de autorrealización. A esto se le conoce como la pirámide de Maslow. La necesidad de la autorrealización. Y cuando usted llega a esos niveles, es cuando usted ya ha alcanzado ciertas metas en la vida. Usted sus metas tenía, tener una casa propia, ya la logró. Ya logró ciertas metas en la vida. Ciertos problemas que también había que solucionar, también ya se solucionaron. Y así sucesivamente. Cuando usted dice, estoy alcanzando el éxito. Cuando usted dice también, me siento pleno, me siento realizado, porque ya nada me ata, ya nada me esclaviza. Dejé ese vicio, dejé tal situación, dejé esa práctica que me traía consecuencias, como por ejemplo la masturbación en muchas personas, la pornografía y demás. Usted se siente autorrealizada, usted se siente autorrealizado, usted alcanza cierto nivel de espiritualidad en el Señor por sobre todas las cosas, y cierto nivel de santidad y cierto nivel de moralidad. ¡Wow! Dice usted, me siento autorrealizada porque nada de eso me esclaviza. Y hoy me siento pleno, plena, he alcanzado esa meta. Bendito sea el Señor. Ya en su área órbito-frontal, que es esa área y parte del cerebro donde se regulan las conductas, buenas o malas, usted la tiene pero nítida. El Señor es su pastor, y si el Señor es su pastor, nada le faltará. Todas estas necesidades que mencionamos van a ser suplidas, porque el Señor se encargará que todas ellas, en el orden en el que las mencionamos, estando como base las fisiológicas y en la parte más alta las de autorrealización, el Señor todas esas necesidades se las va a suplir. Y mire, dice la palabra, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Él hará, Él va a suplir todas sus necesidades, incluidas las de autorrealización, las últimas que mencionamos. Y nos vamos a detener acá, a pesar de que leímos otros versículos del Salmo 23, pero nos vamos a quedar acá en el primer versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y vamos a orar. Padre Dios, gracias por esta reflexión de tu palabra, por este devocional. Mi alma te alaba, Señor. Yo te ruego, Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, que tú seas verdaderamente nuestro pastor. Señor, que seas nuestro pastor, para que tengamos la certeza y la seguridad, Señor, de que nada nos faltará. Señor, tú eres nuestro Dios, dígaselo, mi hermana. Tú eres mi Señor, dígaselo. Tú eres mi Salvador, dígaselo. Tú eres mi consolador, tú eres mi todo. Pero también quiero que seas mi pastor. Por favor, Señor, sé mi pastor. Gracias porque suples todas mis necesidades
Y hermanas, si hay algunas necesidades que todavía no se están cubriendo, es porque le falta a usted someterse más al Señor. Y le falta a usted tener una mejor relación con el pastor, que es el Todopoderoso. Y también es importante hacer la siguiente oración, mi hermana. Dígale: Señor, Padre Dios, que yo reconozca a mi pastor terrenal, porque tu palabra dice: someteos a vuestros pastores, que ellos velan por vuestras almas. Padre Dios, yo te ruego y te pido que tú seas mi pastor, que verdaderamente cada aspecto de mi vida esté regida o esté regido, cada aspecto esté regido por ti, Señor, que eres mi pastor. Pero también ayúdame a someterme al pastor espiritual, al guía espiritual que has puesto en mi vida y en mi camino, Señor, porque Él, dice tu palabra, que vela por mi alma, a través de la oración, a través de la intercesión, a través de la guerra espiritual y a través del alimento que es tu palabra, porque Él me da también el alimento. Señor, en el nombre de Jesucristo, gracias por tu amor y tu bondad, y gracias por tu palabra, que quede en mi mente muy pero muy bien grabada y en mi corazón. Autoriza, Padre, lo que te he pedido, que mi Señor Jesucristo selle con su sangre esa autorización y que el Espíritu Santo lleve a cabo el milagro. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu de Dios. Amén, amén y amén. Amén, mis hermanas, que el Señor les bendiga. Esta fue la reflexión de la mañana de hoy. Si el Señor lo quiere, en una hora vamos a tener la siguiente reflexión. Si usted puede participar, participe. Cuando vea el link, vuelva a participar. Que Dios nos ayude. Yo quiero estar dando 2 devocionales, uno tempranito y otro un poquito más tarde, porque hay hermanas que no pueden muy tempranito y hay hermanas que no pueden más tarde. Pero si usted puede recibir las 2, reciba las 2, mi hermana, porque entre más palabra, más crecimiento hay para usted y más aprende. Y recuerde que el conocimiento es poder, y a mí me interesa que usted se empodere. El Señor les bendiga y buen provecho, mis hermanas.